No sé por qué esta señora habla ahora, pero bueno. Bueno, los ajustes preestablecidos están disponibles en operaciones de una o varias vueltas. Eso es lo que queda por investigar un poco. Ahí tenemos, por ejemplo, este último, el azul de la derecha. Bueno, eso queda por investigar. La otra vez quedaron también dos preguntas sobre el tema de la regulación de potencia de los motores. Bueno, estábamos acá, ¿verdad? La variación de las resistencias de acuerdo a distintos parámetros como la luz, la temperatura. Entonces, estos tipos de resistores se utilizan muchísimo como sensores. Todos los resistores, aunque todos los resistores en mayor o menor grado dependen de la temperatura, existen unos dispositivos específicos que se fabrican expresamente para ello, de modo que su valor en ohmios dependa fuertemente de la temperatura, y a esto se les denomina termistores, que es el comentario que había hecho el compañero hace rato, ¿verdad? Poseen unos coeficientes de temperatura muy elevados. Un ratito. Eleonor, traten de no hacer tanto ruido, bebota. Bueno, por favor. Poseen unos coeficientes de temperatura muy elevados, ya sean positivos o negativos. Coeficientes negativos implican que la resistencia del elemento disminuye según aumenta la temperatura, y coeficientes positivos lo contrario, ¿verdad? Aumentan su resistencia con el aumento de temperatura. Entonces tenemos los NTC con coeficientes positivos y los NTC con coeficientes negativos. Y después los varistores, que también se utilizan muchísimo, llamados también VDR, que experimentan una disminución en su valor de resistencia a medida que aumenta la tensión aplicada en sus extremos. A diferencia de lo que ocurre con las NTC y PTC, la variación se produce de forma instantánea. Las aplicaciones más importantes de este componente se encuentran en protección contra sobretensiones, regulación de tensión y supresión de transitorios. No sé si conocen los DPS, se llaman dispositivos de protección contra sobretensiones, que eso ya está estipulado en la nueva norma de INTN, que se tendría que ir aplicando en las instalaciones residenciales. Son como unas llaves termomagnéticas, la forma, idénticos a una llave termomagnética, solamente que no tienen ningún encendido, ni ninguna perilla, y se instalan también así en rieles DIN. Tienen una entrada que puede ser una fase, generalmente se instalan tres fases y uno que es para el neutro, y las salidas van conectadas a la barra de tierra. Entonces, cuando hay alguna sobretensión, ya sea por una descarga eléctrica atmosférica o rayo, o alguna sobretensión que esté ingresando por la línea de la red, o sea, de la ANDE, estos DPS o varistores hacen que esta sobretensión pueda, digamos, descargarse hacia la tierra. O sea que normalmente es un circuito abierto, y cuando se produce un nivel de tensión mayor a cierto valor que está preestablecido, esto hace que el circuito se cierre, o sea que la resistencia disminuye a cero y se produce la descarga hacia tierra, lo cual hace que se evite que esta sobretensión, digamos, esté dentro del circuito, o sea que se despeja a través de una supresión o una descarga a tierra. Ahí está. Entonces, las aplicaciones más importantes se encuentran en protección contra sobretensiones, regulación de tensión y supresión de transitorios. Eso, por ejemplo, voy a poner en negrita también para cuando suba el material. Bueno, y seguimos con los resistores no lineales.
los LDR. Esto seguramente conocen, son los que se utilizan en las fotocélulas. O sea que estas fotocélulas que nosotros compramos, si ustedes se fijan, tiene como un ojito en una parte y ahí directamente ya van a ver este resistor variable. Y en ese caso es un encendido apagado, ¿verdad? On-off, dependiendo de, como dijimos hace rato, de los niveles de iluminación. Entonces, esto está fabricado con materiales de estructura cristalina y utiliza sus propiedades fotoconductoras. Los conductores utilizados más comunes son sulfuro de cadmio y seleniuro de cadmio. Aplicaciones en casos en que la exactitud de los cambios no es importante, como por ejemplo luz nocturna de encendido automático, relé controlado por luz, donde el estado de iluminación de la fotoresistencia activa o desactiva un relé. O sea que si ustedes quieren usar, por ejemplo, una fotocélula para un patio muy grande que tiene muchas luminarias, y en ese caso tienen que tener en cuenta que estas fotocélulas no manejan altos niveles de corriente. Por eso ahí explica lo del relé. Entonces se conecta a la fotocélula, por ejemplo, a un contactor, y este contactor sí se puede utilizar en su circuito de fuerza para conectar o desconectar ciertas cargas. Y esto puede ser luces o lo que ustedes quieran controlar, ¿verdad? Un sistema de riego o un portón que se quiera cerrar a tal hora, cualquier tipo de carga ya que quiera ser comandada. Entonces es súper útil esta fotoresistencia. Y bueno, acá está la bibliografía por si quieran ver parte de estos materiales. Y ahí termina lo que sería el tema de las resistencias. Si tienen alguna duda, son casi las 9. Si les parece bien, hacemos como un resumen. Entonces vimos los tipos de resistencia. Vimos que las resistencias siempre van a tener un nivel de ruido y hay que considerar esto para los distintos tipos de aplicaciones. Vimos que se produce una reactancia en todas las resistencias y cuando veamos lo que son inductores, también vamos a poder entender estas reactancias. Les doy un ejemplo así burdo. ¿Vieron la resistencia de la ducha? Que es como una pequeña bobina. En realidad es una bobina con muy pocas vueltas, pero si ustedes se fijan, cuando prendemos o apagamos la ducha, sobre todo cuando la luz está apagada, cuando la luz del baño está apagada, van a ver que se produce como una chispa cuando se enciende y se apaga. Y esa chispa tiene que ver con la reacción que tiene una bobina, una inductancia, frente a las variaciones de corriente. Vamos a ver esto cuando veamos inductancia. O sea que está funcionando la ducha y cuando uno apaga va de una corriente de 25 amperios, por ejemplo, o más, 30 o 20, entre 20 y 30, a cero. Entonces, ¿qué es lo que hace el inductor? Trata de oponerse a los cambios de corriente. Por eso es que se produce esta chispa o es un arco eléctrico en realidad entre los contactos que tiene la ducha. La ducha tiene un pequeño contacto que hace un on-off ahí para que entre o salga la resistencia. Y en este caso, cuando se desconecta, se produce un pequeño arco voltaico ahí entre los contactos. Esto es una reacción que tiene lo que sería en este caso la resistencia por el valor de inductancia que tiene. Entonces, bueno, si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos, los tipos de resistencia, las aplicaciones, pueden consultar si quieren ahora o ya después también por WhatsApp.
Entonces ya quedan 3 consultas. Yo tengo anotadas 2 de la clase anterior, que son la potencia relacionada a la frecuencia y a la tensión en los motores y la potencia relacionada a la velocidad. Eso ya tengo anotado y le sumamos hoy la consulta de, si mal no recuerdo, era Fernando o Damián. Entonces la resistencia en los presets. Era Fernando. Fernando había consultado, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, chicas, hoy creo que estamos todos chicos, ¿verdad? No está hoy Aramis. ¿Qué pasó con nuestra presidenta? ¿Saben algo? Parece que estaba viendo para armar su nueva PC. Por eso no estaba pudiendo entrar. Ah, ok, ok. Estaba viendo, bueno, vamos a dejar de grabar para...